Que la bendición del Padre eterno sea con todos los que a bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Comenzaremos una enseñanza titulada Trilogía de Judas 11. Son 3 capítulos que vamos a estudiar de este versículo número 11 del libro de Judas. En el capítulo de hoy estudiaremos el camino de Caín. Para esto nos ubicamos en Judas, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te agradecemos porque hoy comenzamos la trilogía de Judas 11. Durante el desarrollo de estas enseñanzas necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad, y que nos enseñe todas aquellas cosas que tú quieres ministrar en nuestros corazones. Edifícanos a través de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Él te damos las gracias. Amén. La carta de Judas se nos presenta corta en palabras, pero rica en contenidos. Es la única carta que hace una defensa intensa y exhaustiva del Evangelio de Jesucristo. Y a su vez denuncia todos aquellos movimientos religiosos que existían en aquel entonces y que se estaban levantando, los cuales se están introduciendo a la iglesia con el propósito de desviarla de la verdad, con el propósito de meter la levadura para corromper la masa. Entonces Judas dice: estas personas se están introduciendo en la iglesia y están trayendo prácticas parecidas al Evangelio de Jesucristo. Todas ellas que al exponerlas a la luz de la palabra se evidencia que se han desviado, así como cuando se hace una placa de rayos X para ver los huesos en el cuerpo. Se evidencia si hay una fractura. Es así que Judas dice: es necesario que los miembros de la iglesia aprendan a identificar y erradicar estas prácticas del cuerpo o de la iglesia de Jesucristo. Entonces, hoy estudiaremos el camino de Caín. Para el tiempo cuando Judas escribe la carta, existía un grupo bastante notable en la sociedad conocido como los gnósticos. Era un movimiento filosófico y religioso que defendía la teoría de que ellos poseían un conocimiento completo, absoluto, superior al saber vulgar y trascendental de la divinidad, o sea, de Dios. Estas personas también se están introduciendo en la iglesia de Jesucristo y traen prácticas que van a desviar también o a corromper la iglesia. Entonces Judas dice por el Espíritu: es necesario o debo enviarle un mensaje a la iglesia para que abran los ojos, para que activen el entendimiento, para que estén prestos, alertas, para que perciban y reconozcan cualquier obrero fraudulento. Y entonces comienza hablando de 3 grupos de personas nada más. En este versículo 11, ya él viene hablando de otras personas en los versículos anteriores y va a hablar también de otras. Pero solo en este versículo 11 menciona 3 tipos de personas. Unos siguen el camino de Caín. Otros se enredan por lucro en el error de Balaam. Y otros perecen en la contradicción de Coré. Por eso le decía, vamos a tener 3 enseñanzas en este versículo. Para entender ¿cuál es el camino de Caín? Volvemos al versículo 11, que comienza diciendo: ay de ellos. Y ese ay que aparece aquí en el versículo 11 es un ay de juicio, de castigo, de dolor, de sufrimiento. Esto es lo que le espera a las personas que siguen el camino de Caín, a los que se corrompen por lucro, por dinero, y a los que perecen también en la contradicción de Coré. Entonces,
nos ubicamos en Génesis, capítulo 4, para saber cuál fue el camino de Caín. Y dice la palabra de Dios que Caín y Abel se presentaron delante de Dios y trajeron ofrenda. Abel tomó de lo mejor de su ganado y Caín trajo del fruto de la tierra. Yo pienso que también trajo de lo mejor del fruto de la tierra, porque uno era labrador y el otro era pastor de ovejas. Pero la ofrenda que Dios había pedido y que ya había instituido y que por conocimiento ellos sabían, era que tenía que haber una ofrenda de algún animal, ofrecerlo a Dios en ofrenda, en holocausto o sacrificio. Entonces, dice la palabra de Dios que después que presentan la ofrenda, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero miró con desagrado la ofrenda de Caín. Y esto a Caín le molestó mucho. Se sintió muy enojado, tanto así que dice la palabra que se ensañó en contra de su hermano Abel. Y Dios viene y trata con Caín. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios no trató con Abel, sino que trató con Caín? Y Jesús dijo en una oportunidad, los que están sanos no necesitan un médico, pero los que están enfermos sí. En este caso yo pienso que el que estaba enfermo era Caín. Y Dios viene y le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado contra tu hermano Abel? En el versículo 7 del capítulo 4 dice, si hicieres bien, no serás enaltecido. Mas si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, a ti será sujeto el deseo del pecado, y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe que está comenzando la creación? Existen 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel. Y aquí Dios recalca un principio que se va a sostener en el tiempo de la humanidad y que existió antes del tiempo de la humanidad. Dios en toda su creación angélica, su creación en la tierra, ha mantenido un principio y a todos sus seres creados les ha establecido este principio. Cuando Dios le dice a Caín, si tú haces bien, eres enaltecido, y si no haces bien, tienes el pecado a la puerta. Pero tú eres quien decides. Dice, con todo a ti será el deseo del pecado, tú te enseñoreas de él. Te he hecho un ser responsable de ti mismo, de tus actos. Y Dios a toda la humanidad, a cada ser humano, lo ha hecho un agente responsable un agente moral responsable de sus actos. Así se lo dijo Dios a Caín y así lo ha dicho Dios para toda su creación. Por eso es que cuando los ángeles pecaron, ellos pecaron porque tenían la libertad para pecar. Podían decidir pecar o no pecar. Y dice que los que se fueron con Satanás fue la decisión que ellos tomaron. Y los que se quedaron con Dios, porque también tomaron esa decisión de quedarse con Dios. O sea que Dios no tiene robots allá en el cielo, o seres que le obedecen porque Dios los obliga a obedecer. No. Dios tiene una creación que tiene libertad de servirle, de adorarle, de estar en su camino. Entonces, vemos que Dios habla con Caín y le dice, si tú haces bien, yo te voy a enaltecer, pero si haces mal, tienes el pecado a la puerta. Antes de que Caín tomase la terrible decisión de matar a su hermano Abel, Dios trató con él. Ahora bien, nos preguntamos hoy, ¿cuántas veces antes de que tomemos una mala decisión, Dios nos habla? Yo pienso que muchas. Nos habla en el mensaje de la congregación, nos habla por la palabra, nos habla en la emisora o TV cristiana. La cuestión es que hay tantas formas en las cuales Dios nos habla que a la final no tomamos en cuenta ninguna. Si Dios nos habla de tantas formas y nosotros ninguna la tomamos en cuenta. Y es aquí donde Dios dice, tú eres responsable de tus actos.
Yo hablo contigo, te advierto, estás a punto de caer, pero tú decides si caes o no caes. Ahora bien, es más fácil escuchar el deseo de nuestro corazón que escuchar la voz de Dios. Por eso en el Salmo 81:12 dice la palabra: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dios nos habla, pero cuando somos tercos, Él dice: bueno, ¿quieres tropezar? Yo te dejo, pero ya te dije que vas a tropezar. ¿Quieres caer? Ya te advertí que vas a caer. Por eso que muchas personas, cuando han caído en adulterio, fornicación, cuando han caído en estafa, cuando han caído en robo, cuando han caído en blasfemia, cuando han caído en hablar y murmurar en contra de las autoridades, del pastor, de algún miembro, cuando han caído en distintos pecados, ya vienen escuchando mensajes que Dios les advierte, que les dice que no deben hacer esas cosas. O sea, pero como el deseo del corazón es que yo quiero hacer lo malo, pues Dios dice: bueno, yo te dejo la dureza de tu corazón, anda en tus consejos. Entonces, Caín, después que Dios habla con él, le dice: a ver, mira, a ver, salgamos al campo. Y dice que cuando estaban en el campo se levantó contra su hermano y le mató. Hoy en día, muchos de nosotros llamamos a alguna hermana, algún hermano de la congregación y le decimos: mira, salgamos a visitar, o ven a mi casa, quiero que compartamos. Y cuando llegan las personas y se reúnen, terminamos compartiendo un chisme, una rebeldía, una crítica al pastor, o a algún directivo, o a los músicos, una murmuración. Sí, terminamos compartiendo cosas dañinas. Y estas cosas son como pequeñas dosis de veneno que se van inyectando en el cuerpo y que al final terminan causando malestar. No matamos de una vez a la persona, pero le metemos pequeñas dosis de veneno que lo van matando lentamente. Si somos peores que Caín, porque Caín se levantó contra Abel y lo mató en el instante. Nosotros no, nosotros matamos lentamente. Matamos lentamente con los chismes, con las críticas, con las murmuraciones, con todas aquellas cosas que causan daño y malestar en el cuerpo y que producen enfriamiento en la persona y lo alejan de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando le decimos a algún hermano: hermano, salgamos al campo? Y el campo está ahí, es el mundo. Deberíamos decirle: hermano, pues vayamos, evangelicemos, oremos por algún enfermo, visitemos a algún descarriado, visitemos un enfermo, visitemos a alguna persona que está tibio, que no se está congregando. Esa debería ser nuestra actitud. Y si vamos a compartir en la casa, hermano, compartamos aquí: mira esta parte de la palabra que estuve leyendo esta semana, compartamos una oración: hermano, mira, tengo una necesidad, ayúdame en oración, oremos por esto, alabemos a Dios por esto. Y así nosotros estaremos creciendo en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos. Después de fallarle a Dios, Caín también tomó una actitud. Fue una actitud de rebeldía. Dice la palabra que después que Caín mata a Abel, Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le responde, tal vez de una forma grosera, porque en verdad es una forma grosera, le dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Si acaso que yo soy el guardaespaldas de mi hermano para que me preguntes por él? Algo así. Entonces Dios le dice: pues la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y para entender por qué Caín le responde de esta forma a Dios, debemos ubicarnos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. Dice que no seamos como Caín. Caín era del maligno, dice Juan, y mató a su hermano. Y dice: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, mas las de su hermano eran justas. O sea que el hecho de que Abel estuviese haciendo las cosas buenas, rectas y agradables para Dios causaba siempre molestia en Caín. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No fue que Caín se puso malo el día que mató a Abel. Ya Caín era malo. Ya Caín era del maligno. Ya él venía haciendo las obras malas.
Por eso también cuando va a presentar ofrenda, en una actitud de rebeldía, él va y ofrece el producto de la tierra, no lo que Dios pedía. Entonces, ya estamos conociendo un poquito acerca del camino de Caín. Después Caín, en el versículo 14, le dice a Dios: He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Es decir, Caín tomó una decisión cuando Dios lo sacó de allá de la tierra, el lugar donde estaba, con Adán, con Eva. Y le dice: de tu presencia me esconderé, me voy a alejar de ti. Porque al final no hay un lugar en esta tierra, ni fuera de esta tierra, donde podamos escondernos de Dios. Pero sí, en nuestro corazón podemos alejarnos de Dios. Y fue la decisión que tomó Caín. Tomó la decisión errada de alejarse de Dios. No tomó la decisión de arrepentirse, de humillarse y de permanecer humillado ante Dios. Porque yo pienso que si Caín, después de matar a Abel, se hubiese humillado y hubiese permanecido en arrepentimiento, Dios le perdona y esto hubiese pasado sin mayores percances. Pero la actitud que tomó, dijo: no, yo me voy a esconder de ti, me voy a alejar de ti. ¿Cuántos hermanos dentro de la iglesia de Jesucristo, después que han fallado con un pecado terrible, deciden irse de la congregación? Y peor aún, no solo se van de la congregación, se alejan de Dios. Entonces viene algún hermano o alguna hermana que cayó en fornicación o en adulterio, se separa de la pareja, se va con la otra persona, pero van a ser otros mundanos más. Van a formar parte del mundo. Y entonces comienzan a practicar las cosas que practicaban en el mundo, pero ahora es peor. Porque nunca el que se aparta del Evangelio va a tener la misma condición que tuvo antes de llegar a Cristo. Dice la Biblia que después que se aparta del Evangelio, 7 espíritus peores que el que tenía vienen sobre él, y el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Entonces, un error grandísimo que se ve y se repite dentro de la iglesia es que aquellos que se van, que deciden esconderse de Dios, que deciden alejarse de Dios, estas personas, su postrer estado viene a ser peor. Y se mantienen alejados de Dios, aun cuando su condición moral y espiritual es peor que antes de que llegasen al Evangelio. Entonces, tomemos en cuenta, todas las veces que fallamos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de arrepentirnos, de apartarnos. Pero no tomemos en cuenta no tomemos esta decisión que tomó Caín, que decidió alejarse de Dios porque había fallado. Finalmente, lo más importante acerca del camino de Caín fue que presentó a Dios ofrenda sin sacrificio. Ya Dios había establecido, en el momento que Adán pecó, que pecó Eva, Dios mismo hizo un sacrificio. Dice la palabra que Dios les cubrió a ellos dos con pieles de animales. Y para que Dios les cubriese con pieles de animales, fue necesario matar o sacrificar a algunos animales. Y desde ese momento Adán y Eva aprendieron y entendieron que su pecado, cada vez que ellos cometiesen falta y pecado, tenía que haber un sacrificio. Alguien debía pagar por ese pecado y debía pagar con su vida. Entonces, como Adán y Eva no murieron, tuvieron que morir algunos animales por ello. Cuando Caín pecó matando a Abel, el pecado de él merecía la muerte. Ojo por ojo, diente por diente, era la ley no escrita, pero conocida. Pero Dios, aún así, dijo:
ni siquiera voy a permitir que te maten. Cualquiera que te mate va a ser castigado mucho más. Entonces Dios le preservó la vida. Y yo digo, vivir una vida en la cual pasan los años y nunca olvido de que maté a mi hermano, es una vida dura, es un castigo cruel. Y Caín no se equivocó cuando dijo, grande es mi castigo para ser soportado. Sí, te voy a dejar con vida. Y ese va a ser tu castigo porque vas a tener que soportar, saber todo el tiempo que tú mataste a tu hermano, que existía él y tú nada más, y te levantaste contra él. Ahora bien, le decía, el camino de Caín, hay de ellos porque siguen el camino de Caín, hay de ellos porque presentan a Dios ofrendas sin sacrificio. Y Dios estableció que nuestra ofrenda tiene que ser con sacrificio. Ya Jesucristo ofreció el sacrificio para expiar nuestros pecados. Ya Jesucristo ofreció el sacrificio para limpiarnos de toda maldad. Ya Jesucristo ofreció y dio su vida en sacrificio para que Dios perdonase la humanidad entera. Hoy en día la humanidad no se pierde por sus pecados. Hoy en día la humanidad se pierde por no recibir a Jesucristo, quien perdona todos sus pecados. Si las almas y las personas se pierden, no porque el pecado los lleva a la perdición. Ellos se pierden porque no toman el remedio que inhabilita el pecado, que se llama Jesucristo. Cuando las personas, los seres humanos, aceptan a Jesucristo como su Salvador, ya el pecado no tiene poder sobre sus vidas para condenarle. Entonces, Dios no está esperando que usted vaya y se quite la vida, o le pida a alguien que le quite la vida para que pague o ofrezca un sacrificio por sus pecados, sino que Dios está esperando otro sacrificio de parte suya. Dice la palabra en 2 de Samuel 24:24. Estas palabras las dijo David. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Es decir, yo no le voy a llevar algo a Dios que me regalaron. Lo que yo le voy a dar a Dios tiene que costarme y lo tengo que pagar. Entonces, estas palabras son fuertes. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, esa es la ración de cada día, presentarnos en sacrificio vivo. Y para hacer un sacrificio vivo, tengo que decirle, Señor, quería cometer este pecado, pero mira, me aparté de ese pecado y aquí estoy en sacrificio vivo. Señor, quiero hacer esta maldad, me aparto de esa maldad para presentarme en sacrificio vivo. Con esto no quiero decir que usted no va a pecar. Siempre vamos a cometer pecado. Siempre vamos a fallar. Pero debemos mantener en nosotros el deseo siempre de querer apartarnos del pecado, de luchar en contra del pecado. Cuando no tenemos fuerza y que vemos que la tentación nos arropa, tenemos que clamar, Señor, ayúdame, sálvame que perezco. Pero que el Señor siempre vea en nosotros esa constancia de querer apartarnos siempre del pecado. Por eso en Proverbios 1:7, cuando habla acerca de la sabiduría, dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero entonces cuando buscamos qué es el temor a Dios, más adelante, creo que Proverbios 8:13, dice la palabra que el temor a Dios es apartarse del mal. Entonces cuando practicamos esto, que nos apartamos del mal, estamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero entonces dice santo, santo es que nos apartemos nuestras vidas del mal, apartemos nuestra mente, sobre todo nuestra mente del mal, porque ahí es donde se acumulan las maldades, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También en el Salmo 51:17 dice: los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado jamás despreciará a Dios. El espíritu quebrantado. Contrito quiere decir arrepentido por haber cometido alguna falta. El espíritu quebrantado es esa persona que le duele cuando le falla a Dios. Y eso le agrada a Dios, y Dios lo ve como un sacrificio en nosotros. Sentirnos dolidos cuando le fallamos a Dios. Entonces dijimos, el camino de Caín fue ofrecer a Dios ofrenda sin sacrificio. Sí, te voy a dar lo que yo quiero, no lo que tú pides. Y ese error tal vez lo cometen muchos hoy en día. Quieren vivir el evangelio como ellos quieren, no como Dios dice. Quieren predicar la palabra como ellos piensan, no como dice la palabra. Quieren hacer de sus vidas en Cristo como ellos piensan que debe ser, no como dice la palabra. Y queremos acomodar lo espiritual a nuestra forma de ver las cosas. Y no entendemos que somos nosotros quienes tenemos que acomodarnos a la forma como Dios ve las cosas. Somos nosotros quienes tenemos que moldearnos a Dios. Dios no debe moldearse a nosotros. Él es el creador. Y nosotros somos los que tenemos que irnos transformando para llegar a ser semejantes a su Hijo. ¿Sí? Ir transformando nuestras vidas para parecernos a Jesucristo. Porque Él es nuestro modelo, nuestro camino. Entonces son fuertes las palabras de David cuando dice: yo no voy a ofrecer a Dios ofrenda que no me cueste nada. Y es muy notable que a veces cuando nos arrodillamos a orar, después que han pasado 5 o 10 minutos, ya no tenemos nada que decir. Pero peor, ya nos duelen las rodillas, ya estamos cansados. Y ya siento que esto como que es un sacrificio muy fuerte, esto de orar. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: no habéis podido velar conmigo 1 hora, si no se pudieron sacrificar 1 hora. Yo sé que tenían sueño, les dijo Jesús, pero hubiesen sacrificado 1 hora de su sueño y me hubiesen ayudado en oración. A veces no queremos sacrificar 1 hora de nuestras vidas para ayudar a un hermano, una hermana en Cristo en oración, para interceder, para clamar, porque nosotros no tenemos idea de cuán grande es el fruto de la oración. Si nosotros llegásemos a comprender cuántas cosas se pueden conquistar en oración, tal vez tomaríamos más en serio el sacrificar nuestro cuerpo y el deseo de nuestro cuerpo para humillarnos y estar en la presencia de Dios. Entonces, en el Salmo 50:14 dice que debemos ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, postrarnos ante Dios, adorar a Dios. Voy a decir algo, a veces venir al culto nos cuesta, caminar largo trecho, el transporte es difícil, la pareja, problemas con la pareja, traer los niños, sentirse anciano o anciana, que me duelen los huesos, que me cuesta caminar ya, y sentirse cansado, sentirse enfermo, tener problemas. Todos estos son sacrificios que nosotros hacemos para venir a la iglesia, para ir a la congregación, para estar en el culto. Y Dios se agrada de estos sacrificios. Ahora bien, después que ya nosotros hemos hecho este sacrificio, no debemos permitir perder nuestra victoria. Ya hemos ganado una victoria con ir a la congregación, pero entonces no podemos permitirnos perder esa victoria. Y a veces la perdemos porque después que estamos en la congregación, nos sentamos y sacamos nuestra mente y la llevamos a la casa, la llevamos a la empresa, la llevamos al lugar donde estamos haciendo algo y dejamos el cuerpo aquí y la mente la tenemos por allá. Ahí perdimos el sacrificio que hicimos de ir a la congregación. Entonces en la congregación nosotros deberíamos esforzarnos para orar, para cantar, para alabar, para no distraernos ni distraer a los que están a nuestro lado tampoco. Y estar muy atentos también
para cuando venga el mensaje y la enseñanza de la palabra. Porque Dios va a traer alimento espiritual a nuestras vidas. Y a veces Dios trae buen alimento, pero como el cuerpo está ahí, pero la mente está afuera, nosotros no nos alimentamos y cuando salimos de la congregación, así como entramos cansados, enfermos, debilitados, así nos vamos. Porque el cuerpo vino a la congregación, pero la mente se fue de la congregación durante el servicio. Ahora bien, si llegamos cargados por dificultades a la iglesia, hay que hacer un sacrificio de entrega a Dios. Entregarnos a Dios. Señor, yo sé que tengo problemas, tengo dificultades, estoy enfermo, estoy pasando una situación que no me da paz, pero igual yo me entrego aquí en adoración y me entrego completo a ti. Para terminar, Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. O sea, Abel ofreció lo que Dios le estaba pidiendo. Un sacrificio de algún animal. Caín sabía que el sacrificio tenía que ser de animal y él pudo haberle dicho a Abel, mira, Abel, yo te entrego estos frutos de la tierra y dame una oveja, dame un carnero, dame algo de los animales que tú crías, porque yo voy a ofrecer también holocausto a Dios. Y tú sabes que debemos ofrecer un animal y yo estoy seguro que Abel le hubiese dicho, deja ahí los frutos que trajiste, escoge el mejor animal que tú veas, porque tú sabes que a Dios hay que llevarle lo mejor. Esa hubiese sido una conversación ideal entre hermanos. Y pienso que los dos, después de haber hecho ese sacrificio, si hubiese sido en esa condición, Dios hubiese mirado con agrado a los dos y a sus ofrendas. Pero uno ya venía haciendo cosas malas y era rebelde, Caín. Y por eso él dijo, bueno, yo soy labrador y yo le voy a llevar a Dios lo que yo produzco, no lo que él pide. Allá Abel. Él sí tiene animales, porque él es pastor. Y él sí puede llevarle a Dios lo que él pide. Y así habrá muchos cristianos que dicen, no, el pastor sí puede, porque él tiene tiempo para orar. Él sí tiene tiempo para leer la palabra. Él tiene que estar metido en eso, porque él se metió en ese negocio. Yo no, yo tengo mi empresa, tengo la familia, tengo otras ocupaciones, yo no tengo mucho tiempo para estar en la palabra, para estar buscando, para dar una enseñanza. Que haga esa labor el pastor, para eso es pastor. Pues para eso están los maestros también. Entonces Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Caín trajo una ofrenda a Dios de lo que él quiso, sin costo, sin sacrificio. Caín lo hizo así. Abel trajo de los primogénitos de las ovejas lo más gordo, sí, lo mejor de su ganado lo trajo para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, deberíamos tomar en cuenta esto. Debemos traer nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, nuestra mejor actitud durante todo el servicio. Porque hoy en día nosotros nos toca tener un servicio por Zoom y ya nos tocará otra vez en la congregación. Pero sea por Zoom o sea en la congregación, tenemos que tener nuestra mejor actitud. Hoy en día que el servicio de la iglesia se hace por Zoom, hay muchos hermanos que prenden la computadora, prenden el teléfono, se conectan por Zoom y quitan la parte del audio y también apagan la camarita. Pero ahí aparece el hermano X está conectado. Y entonces ese hermano supuestamente está participando del servicio, pero se levanta, deja la computadora puesta ahí, va a dar la vuelta en la casa, come algo, va para el baño, viene, tal, se sienta, va y habla con otra persona por allá, después regresa, no ha terminado. Y así, una falta de respeto. Una falta de respeto para Dios. Una mala actitud. Inclusive, yo podría decirle a esa persona que porque el servicio se está haciendo por Zoom, se conecta y él se conecta a la computadora, apaga el video y apaga el audio y sale y se pone a hacer varias cosas a la vez. Tienes una actitud de rebeldía. Tienes una actitud muy parecida a la de Caín.
Y acuérdate que para los que andan en el camino de Caín, la Biblia establece un ay. Y no es un ay que bueno, sino es un ay que malo. Así que atentos a todos los que les gusta conectarse por Zoom, pero que se alejan, se van a hacer otras actividades y cuando ya ven que va a terminar el servicio, se acercan y prenden la camarita. Entonces cuando le dicen que diga algo, así dicen cualquier cosa y a veces dicen algún disparate que no se dijo durante el servicio, ni en la prédica, ni nada. ¿Por qué? Porque no están ahí. Porque quieren engañar al pastor, que el pastor vea, así mi hermano se conectó, mi hermana se conectó. Y al pastor usted lo puede engañar todas las veces que quiera, yo. Todas las veces. Pero a Dios nunca, jamás. Y su actitud grosera al apartarse del video, al apartarse de la cámara y quitarse de ahí y ponerse a hacer otras cosas mientras está el servicio, esa es una actitud que Dios no aprueba en nosotros. Mejor ni se conecte. No quiere ir al servicio, no se conecte, no sea hipócrita. Porque a veces somos hipócritas. Es decir, queremos aparentar algo que no estamos haciendo. Entonces debemos ofrecer nuestro mejor sacrificio a Dios. Nosotros a veces vamos a la oración, nos cuesta orar, pero debemos seguir luchando ahí. Porque si nos cuesta, estamos haciendo un sacrificio. Si usted está alabando a Dios y tiene una situación difícil y le cuesta alabar a Dios, está haciendo un sacrificio y Dios le agrada. Si usted está haciendo la labor de llevar una palabra a una persona que normalmente tiene que insistirle un rato para que le preste un poquito de atención, usted está haciendo un sacrificio y a Dios le agrada. Si cada vez que estamos haciendo algo para Dios y vemos que la cosa como que nos cuesta un poquito, pensemos, estamos haciendo un sacrificio, también estamos agradando a Dios en esto. Ahora bien, para finalizar, Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos a Dios siempre. Dice así, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué hace usted cuando está, por ejemplo, haciendo algún trabajo y se golpea una mano? ¿Qué dice? No lo diga. Normalmente yo cuando me golpeo una mano digo gloria a Dios, porque yo trabajo mecánica y a veces me corto los dedos, me golpeo un dedo y lo primero que digo es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si me duele mucho, gloria a Dios, pero doy gloria a Dios. Recuerdo la oportunidad cuando me corté el dedo, se partió en 3 pedazos y yo lo único que dije, gracias Señor, gloria a ti Padre, te alabo, gracias. Gracias Señor porque se partió el dedo. Aquí está Señor. Algo bueno vas a hacer. Y bueno, aquí está mi dedo. Gracias a Dios no lo perdí. Pero los médicos me tuvieron hospitalizado 8 días esperando para cortarme el dedo. Y yo les dije a ellos, hagan lo que ustedes saben hacer, que Dios hará lo que Él sabe. Y aquí está mi dedo. Entonces, es nuestra actitud en las cosas que nos pasan la que demuestra que damos sacrificio de alabanza a Dios. Y dice el versículo 16 de Hebreos 13, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudar a un hermano en Cristo a veces nos cuesta, pero Dios dice, si te estás sacrificando, si de lo poco que tienes comparte, de esos sacrificios yo me agrado, dice el Señor. Comparemos estos 2 versículos, el que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, frutos de alabanzas y sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Comparemos estos 2 versículos con el primer y segundo mandamiento. Los mandamientos que dijo Jesús, que son los más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. Ahí hay fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Y el número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
la ayuda mutua y de hacer bien al prójimo, porque ese es un sacrificio que también Dios se agrada. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y bendice a todos los que escuchan. Amén.